Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Yo soy un pueblo que me sigue. Italia con el corazón, últimos 500 metros. Como un momento de celebración femenina. Qué rico esto que esté pasando, que ustedes amen mi departamento. Esto es Cronografía. Humor gráfico y político. En 1770 la gráfica inglesa fijó su mirada en lo político y el lápiz y el papel se convirtieron en un arma de defensa frente al mal manejo de los asuntos oficiales. Un siglo después, el 28 de enero de 1849, apareció en Colombia uno de los primeros acercamientos a la prensa satírica. El cartagenero Joaquín Pablo Posada fundó uno de los primeros periódicos de humor político, El Alacrán. Posada, al lado de Germán Gutiérrez de Piñeres, armó uno de los revuelos más importantes que se habían visto hasta entonces en la ciudad de Bogotá. ¿Sabe quién era Alberto Urdaneta? No, la verdad no tengo ni idea. No. Alberto Urdaneta era un caricaturista y periodista. En 1876, Alberto Urdaneta, caricaturista, periodista, escritor, coleccionista de arte y catedrático colombiano, empezó a publicar denuncias en forma de caricaturas de los personajes públicos de entonces. Encarcelado por las denuncias que hizo en su periódico satírico El Mochuelo, mientras estuvo preso se dedicó a pintar un libro de caricaturas de todos los radicales del gobierno de su época, lo cual le valió el exilio. A finales del siglo XIX, muchos de los caricaturistas y periodistas de sátira política se dedicaron a hacer una denuncia profunda. Alfredo Greñas fundó El Zancudo, El Mago y El Barbero, todos diarios de denuncia política y social. La censura ha sido no extrema, pero sí ha estado siempre presente y ahora pues en forma de autocensura, porque para proteger tu vida y tus objetos personales tienes que saber cómo decir las cosas en un país como Colombia, pues donde hay tantas cosas que decir. El siglo XX le dio la bienvenida a una prensa anónima que ante las amenazas de censura no se atrevía a revelar el rostro. Las décadas de 1910 y 1920 fueron testigo de los años de oro de la prensa de humor político. Por entonces nacieron publicaciones como Sansón Carrasco, Bogotá Cómico, Semana Cómica y Fantoches. Para 1930, la prensa dedicada al humor político tuvo un auge sin precedentes, y a la mayoría de los periódicos nacionales se sumaron las plumas y carboncillos de humoristas y dibujantes como Alberto Arango, Adolfo Samper, Jorge Franklin y Lisandro Serrano, y con ellos se consolidó la profesión de caricaturista. Que los colombianos leen muy poco. El colombiano es muy adicto a la imagen y sobre todo por el humor, porque los colombianos, a pesar de que no leemos, pues somos buenos humoristas o nos dejamos permear muy fácil del buen humor, no, y del mal humor también, pero bueno, en este caso del buen humor, que como la caricatura pues hace siempre su lectura apropiada para el resto de la gente, del entorno. En 1959, cuando el Frente Nacional cumplió un año de haberse puesto en marcha, en el periódico El Nuevo Siglo apareció el primer dibujo de Héctor Osuna, uno de los caricaturistas más importantes de nuestra historia y uno de los mayores críticos de nuestro tiempo. Durante la década del 90, el abogado y humorista Jaime Garzón fue un personaje emblemático en la historia del periodismo y la libertad de expresión, hasta su asesinato en 1999. Fue creador de Sociedad y del noticiero Cuac, dos de los programas de televisión de humor político que más recordación han generado en Colombia. Jaime Garzón, un caricaturista del medio audiovisual, censurado totalmente, pues su homicidio fue una censura, muy buen lector de la realidad colombiana y de todos sus problemas. Con el paso de los años, los colombianos hemos aprendido a lidiar con el peso de la historia y a tamizar detrás de muchas caras su doloroso significado. Una de esas caras ha sido el humor, pues la risa ha sido desde siempre una puerta de escape y sobre todo un medio de crítica. En sus múltiples manifestaciones, la caricatura sigue siendo uno de los medios de sátira más importantes del periodismo colombiano. El problema no son los micos, sino los monos. Jaime Garzón. Y pienso que es un rescate muy bonito de lo que nosotros somos como colombianos y de la identidad que hemos construido a través de los años y a través de los medios de comunicación.
Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los Contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.